En este domingo vamos a proclamar la primera lectura y el evangelio correspondientes al día de hoy. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro río del Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros de abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. En la primera lectura se nos narra el famoso pacto de Siquem. Siquem fue una ciudad en Canaán, construida aproximadamente hace 4000 años. La ciudad se convirtió en una ciudad israelita en la cual habitó la tribu de Manasés. Y fue la primera capital del reino de Israel cuando Israel se dividió en dos. Sus ruinas están situadas hoy en día a unos 2 kilómetros de la ciudad actual cisjordana de Nablus. ¿Por qué el pacto de Siquem? Israel ha tomado posesión de la tierra prometida, pero alrededor de ellos hay otros pueblos también, otros pueblos con creencias, santuarios que adoraban a muchos dioses, diferentes estilos de vida a los cuales Dios le había llamado a su pueblo vivir, diferentes formas de convivir entre ellos. Corrían el peligro de dejarse influenciar por estas otras civilizaciones, por estos otros pueblos. Por eso Josué los llama y en Siquem les pide que o renueven su pacto, su alianza con Yahvé, o explícitamente digan a quién van a seguir. Josué da el ejemplo. En lo que a mí toca, mi casa, mi familia, yo serviremos única y exclusivamente al Señor nuestro Dios. Y todo el pueblo responde junto con él: eso mismo, servirán solamente al Señor Dios de Israel. En el Evangelio, ante el discurso del pan de vida, muchos de sus discípulos, muchos que siguieron a Jesús,
Muchos que se alimentaron en la multiplicación de los panes y los peces encuentran las enseñanzas de Jesús intolerables. No las pueden aceptar. De hecho, las rechazan y se alejan de Jesús. Ante ese rechazo, Jesús le plantea a los suyos, a los 12, y con ellos a ustedes y a mí también hoy en día. También ustedes me van a dejar. Pedro, al igual que Josué, hace una profesión de fe. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos que tú eres el Santo, el Mesías. Tú eres el camino, la verdad y la vida. El cristiano, nosotros, los cristianos, nos encontramos, al igual que el pueblo de Israel, inmersos en medio de realidades las cuales nos ofrecen a nosotros otros caminos a seguir, filosofías, estilos de vida que son contrarias al Evangelio, que son contrarias a la fe verdadera, que son contrarias a las enseñanzas que Jesucristo nos da a través de los evangelios y ciertamente a través de la iglesia. Creencias contrarias a los valores morales que el mismo Señor nos da a través de su iglesia. Muchos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía hoy en día. Y hay muchos más que no creen que es importante, necesario acercarse a recibir a Jesús en la Sagrada Comunión, recibir al Señor cuerpo, sangre, alma, divinidad en la Santísima Eucaristía. Estilos de vida que pueden distraernos, que pueden de alguna manera influenciarnos. Eso es la preocupación de Josué y por eso llama al pueblo en Siquem, para que no se dejen influenciar por todas estas corrientes. También nosotros podemos dejarnos influenciar por corrientes pseudocristianas. ¿A qué me refiero con eso? Corrientes, creencias que parecieran ser cristianas, parecieran ser similares a las nuestras, pero que en el fondo, como la nueva era, por ejemplo, lo que nos quieren es apartar de Jesucristo nuestro Señor, influenciar nuestra vida, influenciar nuestra manera de actuar, influenciar nuestra manera de vivir, influenciar nuestra fe. Y hoy el Evangelio nos alerta acerca de eso, al igual que en la primera lectura. Y al igual que en la primera lectura del Evangelio, hoy la palabra de Dios nos desafía a proclamar una vez más nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en la iglesia, nuestra fe en el Evangelio, a fin de que podamos proclamar ante el mundo en quién creemos y por qué es que creemos en Él. A no permitirle a todas estas variaciones de la fe cristiana que encontramos hoy en día apartarnos de Jesucristo. Hoy la lectura nos llama a renovar nuestra fe en el Señor, nuestra fe en la iglesia, a proclamar con nuestra vida, a aceptar su palabra, a vivir como sus discípulos, a aceptar las enseñanzas de Jesús, a permitir al Espíritu Santo guiarnos en todo momento y en todo lugar para no ser víctimas del engaño, a vivir una fe activa, comprometida, una fe que está transformando nuestra vida y que es un signo visible de la presencia de Dios en medio de nosotros. A vivir una fe viva, contagiosa, renovadora. El pueblo de Israel estaba llamado para ser una luz para otros pueblos. Igualmente nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, debemos de ser una luz que disipen las tinieblas de la ignorancia y de la confusión que hoy viven tantos hermanos nuestros. Pero para ello debemos renovar nuestra fe en Jesucristo,
proclamarlo abierta y vivamente, que Él es nuestro Señor y Salvador. A renovar nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con la iglesia, a renovar nuestras promesas bautismales, a renovar nuestra fe, a fin de que podamos ser sal y luz en un mundo cubierto de tanta tiniebla y tanta confusión. Mostrarles a ellos el camino que lleva a la verdadera vida, y ese camino es Jesucristo. Amén.